También delito en el B9, así al menos lo considera Comuns, que ha denunciado a Xavier García Albiol ante la Fiscalía. Repasemos hechos y contexto. Badalona, 17 de diciembre. Se lleva a cabo el desalojo más grande registrado en Cataluña. 400 personas migrantes que ocupaban un antiguo instituto a la calle. El alcalde Albiol, al frente de la actuación, saca pecho. Dije que sacaríamos a esta gente y lo hemos hecho. Esta fue la Nochebuena y la Navidad en un rincón de Badalona. 80 tiendas de campaña bajo el puente de la C31. ¿Es que els hem tornat bojos? Se pregunta Joan Planella, arzobispo de Tarragona, que critica con dureza el desalojo. No es, ni muchísimo menos, el único religioso que lo hace. En una carta abierta, curas y comunidades religiosas de toda España proclaman que ninguna ciudad es justa si deja gente en la calle. Ninguna política es legítima si humilla. Así volvemos a la denuncia interpuesta por el partido de Jaume Asens. 4 posibles delitos: denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, delito de desobediencia a la autoridad judicial y delito de prevaricación administrativa. Delitos presuntos o fundamentados en 2 ejes. 1. La jueza había condicionado el desalojo a que se diera un recurso habitacional para quienes lo necesiten. No hay tales recursos. Que el Ayuntamiento de Badalona no va a gastar ni un solo euro en darles vivienda. Y esta condición, la de la alternativa habitacional, debió de recordarse a todo aquel que se sentara con Albiol para analizar el tema. Nosotros también lo hicimos. El auto judicial, yo quiero recordar que pedía a los servicios sociales hacerse cargo de las personas desahuciadas. Segundo eje, la supuesta tolerancia institucional con los vecinos que presionaron y bloquearon el acceso de los migrantes a un techo. Respecto al episodio en la parroquia donde aquellos buscaban refugio, dejarme margen, para poder intentar resolverlo. Y si no, oye, haced lo que consideréis. Ese anunciado a Xavier García Albiol. Hola, Jaume, muy buenas tardes. Buena esperada. Buena tarde, perdón. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, ustedes han denunciado desde los Comuns a Albiol ante la Fiscalía de Odio y Discriminación, como hemos contado. ¿Qué delitos? ¿Por qué delitos le denuncian? Bueno, vosotros lo habéis contado muy bien. Uno de los delitos es el de odio, por lo que estabais explicando. El discurso del alcalde es un discurso criminalizador, discriminatorio, con tintes xenófobos y racistas que vincula a un colectivo con la delincuencia. No es inocuo. Tiene consecuencias, porque la tensión que se ha generado en Badalona, los episodios que describimos nosotros en la denuncia, donde los vecinos han intentado bloquear e impedir el acceso a los recursos públicos por parte de estas personas vulnerables, y después la asamblea donde Albiol dijo lo que dijo y después los vecinos se fueron también a intentar impedir el acceso al albergue en una situación muy tensa. La policía tuvo que desplegar un dispositivo policial. Eso tiene que ver con lo que dice Albiol, porque cuando tú les preguntas a esos vecinos por qué creen que son peligrosos, por qué creen que esas personas pues son delincuentes, te dicen, bueno, porque lo dice Albiol. Realmente Albiol se convierte en la fuente de esa creencia, ¿no? Difunde un discurso desde su posición de poder como alcalde, que en vez de intentar resolver un problema, lo que hace es echar leña al fuego. Y eso, como les explico, tiene consecuencias. El propio alcalde mismo, en un momento dado, ante un grupo de encapuchados, les dice que hagan lo que consideren oportuno cuando ellos dicen que quieren ir a asaltar y a incendiar el albergue, que le dejen un tiempo para resolver. Haced lo que, si no, haced lo que consideréis. Que dejen margen. Exacto. Un responsable público no puede decir eso. Lo que tiene que hacer es reprobar a esos vecinos. Es decir, ¿pero qué estáis diciendo? Bueno, lo único que dice es, oye, que no digáis eso, que aquí hay cámaras y que después ponéis tener problemas. O sea, les está advirtiendo de que hay cámaras y que vayan con cuidado con lo que dicen. No les está advirtiendo. Lo que estáis diciendo es una barbaridad. No es esa la solución. No, la solución no es quemar un albergue. Entonces, claro, nosotros creemos que Albiol pues cree que Badalona
es Estados Unidos y que él puede actuar como Donald Trump, pues a golpe de titular, agitando el miedo, la confrontación entre los vecinos y despreciando la legalidad y los derechos de los más débiles. Pero él no está por encima de la ley ni por encima de las órdenes judiciales. Señora Sens, ustedes acusan al Albiol de prevaricación, de desobediencia y sobre todo de delito de odio, que como saben es un delito que hay que probar. Me pregunto si cuentan con las pruebas reales de que Albiol actúa guiado por un racismo sistemático. No hace falta que el señor Albiol actúe por un racismo sistemático. Yo no sé si actúa bajo un racismo sistemático. Es suficiente para que se haya cometido el delito en fomentar o crear un clima de hostilidad hacia un colectivo determinado. Eso es lo que dice el tipo penal y lo que dice la jurisprudencia en otros casos parecidos. Nosotros creemos que efectivamente cuando el señor Albiol dice que son chusma, que son gentuza, y asocia a todo ese colectivo sin pruebas a la delincuencia, pues lo que está haciendo es proyectar un estigma sobre esas personas y que lo que hacen es incentivar un odio hacia esas personas, ¿no? Y eso es básicamente el tipo penal, ¿no? Pero el otro tipo penal que a nosotros nos parece importante es el que tiene que ver con el hecho de que todo emigrante, esté regularizado o no, tiene derecho a una asistencia mínima social, a un recurso de emergencia habitacional. Y el señor Albiol se los ha negado esos derechos de forma reiterada y de hecho hace bandera política de eso. Entonces, claro, cuando la jueza advierte que ese desalojo se tiene que hacer garantizando una alternativa habitacional y más cuando se hace en pleno invierno, porque este desalojo se podría haber hecho, pues no sé, en otra época del año, pero lo ha hecho a las puertas de Navidad. Y está bien que vosotros recordéis la posición de la Iglesia, porque el partido del señor Albiol siempre se llena la boca hablando de los valores cristianos, pero que esto suceda precisamente a las puertas de Navidad, todos recordamos, los que hemos leído la Biblia, pues lo que le pasó a Jesús, ¿no? Es bastante simbólico, ¿no? Efectivamente, que hay un portal de Belén debajo de una autopista, ¿no? Pero, señora Sens, vosotros disparáis contra... Jesús nació en un pesebre, claro. Diga, sí. Vosotros disparáis contra Albiol, pero también es verdad, y esto no creo que se le escapa a nadie, que la Generalitat tiene las competencias de asuntos sociales y en este momento la gente sigue durmiendo debajo de un puente. ¿Hay algo que criticar también al gobierno central, al gobierno de Cataluña, porque se esté lavando, digamos, las manos en este asunto? A ver, creo que evidentemente no es solo una responsabilidad del señor Albiol y son muchas cosas las que están fallando. Hay un problema estructural de fondo, no podemos obviar eso y es evidente que la Generalitat podría hacer más. Pero la solución no es desplazar el problema. Señor Albiol, no sé si lo tienen ustedes después también. Hablaremos ahora mismo con él. Siempre dice, yo he solucionado el problema. Pero lo cierto es que ahora hay 5 asentamientos en Badalona. Antes había 1, ahora hay 5, lo ha dispersado. O sea, y el problema es, hay una cosa que a mí me parece muy importante y eso quería resaltar. Cuando el señor Albiol hace esas generalizaciones, cuando dice, son delincuentes y se le preguntan, bueno, pero usted sabe si son todos delincuentes, dice, bueno, la mayoría. Es como si yo dijera, el señor Albiol es un criminal, porque en la Gürtel la UCO y el juez han dicho que el PP es una organización criminal, que tiene a 500 personas imputadas o condenadas por corrupción. Bueno, el señor Albiol me diría, bueno, no generalices, yo no soy un criminal y tendría derecho a pensar que estoy estigmatizando porque en su organización hay muchas personas que están imputadas o condenadas por corrupción. Pues él hace lo mismo con estas personas. Hay un caso, un incidente de una persona de estos 400 que sí que es verdad que tiene antecedentes penales y a partir de ahí hace una generalización y proyecta un estigma sobre todo el colectivo. Eso es lo que yo creo que incendia los ánimos también de la gente. Él tiene que intentar poner sentido común, pero es que está asumiendo el discurso de Vox. No es casualidad que en Badalona Vox no tenga representación, ni Alianza Catalana, porque Vox ya tiene al señor Albiol. Pues tiene a un hooligan como alcalde que hace un discurso incendiario. También tenemos al señor Albiol, que le está escuchando atentamente. Yo le invito, si quiere, a quedarse mientras hablamos con él y le preguntamos por su opinión sobre esa denuncia de Comuns. Señor Albiol, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, lo primero que quiero decir es que este señor que me ha puesto esta denuncia, porque necesita llamar la atención, porque son del todo intrascendentes, no ha dicho una verdad. Ha estado 8 o 10 minutos y de lo que ha dicho no ha dicho absolutamente ninguna verdad, y yo estoy aquí para aclarar aquello que considero oportuno. Primero, en estos momentos en Badalona no hay 5 asentamientos, como dice. Hay un único espacio de la vía pública que está ocupado por unas 60 personas, la mayoría eran del Instituto de la Desocupación, y a estas 60 personas, entidades sociales, hace un par de días les ofrecieron una alternativa para ir a versión, vivir, Xavier, permíteme que te... el sitio no les gusta. Perdón, no es mi versión. Por suerte, yo creo que está todo grabado. Había medios de comunicación de 4 televisión. Bueno, es tu versión en la medida en que hay versiones que disienten y tú crees que la tuya es la verdadera, y yo respeto lo que tú digas en este momento, porque tienes todo el derecho a decirlo. Pero me gustaría preguntarte... Es que no yo crea, es que es así. Vale, de acuerdo. Me gustaría preguntarte qué pasa, porque creo que te escuché decir que el problema estaba solucionado o casi solucionado, pero la realidad es que todavía hay 60 personas durmiendo debajo de una autopista. ¿Cuál es la solución para esas personas? Pues la misma que cualquier otra persona, por ejemplo, las 2.000 que en este momento hay en los puentes en la ciudad de Barcelona gobernada por el Partido Socialista. He dicho al inicio de mi intervención, y lo vuelvo a decir y lo diré si conviene más lento para que se entienda perfectamente. Esas personas que están ahí, entidades sociales, y lo han hecho público, les han ofrecido una alternativa para vivir, para entenderlo a todo el mundo. Y la han rechazado porque no les gusta el sitio que les ofrecen. ¿Y no hay una solución alternativa a día de hoy? No hay la misma solución que pueda tener cualquier otra persona que en estos momentos en la ciudad de Badalona no tenga techo. Porque es que, vamos a ver, ¿por qué razón tengo que priorizar a estas personas en concreto por encima de cualquier otro vecino que su situación económica no le permite tener una vivienda y está durmiendo en unas condiciones que no son aceptables? Porque claro, si aquí de lo que se trata, y ahora vamos a otro debate, y este debate no tiene nada que ver con la inmigración. O sea, yo lo que hago es llevar a cabo una desocupación ilegal. Y me es igual si los que están dentro, lo he dicho, son blancos. Bueno, entiendo, Xavier, que no es una... Has dicho desocupación ilegal, entiendo que es un error. Una desocupación de una ocupación ilegal. La desocupación entiendo que es legal. No, claro, no, bueno, igual me confundí. Evidentemente, la desocupación se lleva a cabo de manera autorizada por el juez, cosa que también nos tenemos que tenemos que reflexionar qué está pasando en este país para que un propietario, sea un privado o sea una administración pública, tenga que esperar 2 años y medio de procedimientos judiciales para recuperar su posesión. Luego, a partir de aquí, oiga, a estas personas les han ofrecido una alternativa y no han querido el mismo protocolo que se sigue con el resto de personas que ocupan la vía pública. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Badalona están ayudando a centenares de personas desde hace mucho tiempo y en silencio. Por tanto, lo que a mí no me parece razonable es que unas personas que se ha dado la situación, que se ha dado por el hecho de que estén en situación irregular en nuestro país, hayan creado problemas, hayan ocupado un inmueble, necesitan o tienen el derecho de pasar por encima de otras personas, hayan nacido aquí o hayan nacido fuera, que no han ocupado un edificio y que también lo están pasando mal. Señor Albiol, está escuchándole Jaume Asens y nos pide paso. Me gustaría escucharle él y luego, si quiere, puede usted intervenir y cerrar, y también me gustaría escuchar a la mesa. Adelante, señor Asens. Sí, bueno, primero agradecerle el tono al señor Albiol y agradecerle las explicaciones. Yo creo que está bien que pueda explicarse ante la televisión y que dé su versión. A mí, evidentemente, me gustaría que tuviera que dar esas explicaciones ante el juzgado, y él, como posible futuro imputado, vamos a ver si lo es o no, tiene derecho a no declarar contra sí mismo, a no decir la verdad, porque yo efectivamente creo que no corresponde lo que
lo que está explicando con la realidad, pero quién tiene la razón, pues espero que lo pueda dilucidar los juzgados, porque como dice él, y eso es verdad, ahí había cámaras, había muchos esos testigos y los hechos no fueron como está explicando él. Esa es mi versión, la suya es otra. Vamos a ver qué es lo que dicen los fiscales y los jueces en este asunto, porque cuando él dijo que hicieran lo que consideran oportuno, lo dijo después de que ese grupo de encapuchados estaban diciendo que había que ir a asaltar y incendiar el albergue, y eso hay prueba sobre eso. El señor Albiol está diciendo que era en otras circunstancias. El señor Albiol ya veremos está contestando en silencio, le estamos oyendo. Tendríamos que subtitularlo porque está gesticulando y no está demasiado pequeño para poder leerle los labios. Termina y luego dejamos que conteste Albiol y escuchamos a la mesa. Sí, no, me gustaría que explicara al señor Albiol, pues eso, ¿no? Esta situación, si la puede describir mejor, porque después cuando aportemos las imágenes y las pruebas que tenemos, veremos si el señor Albiol dijo la verdad o no hoy en este programa, que evidentemente también vamos a mandar a la Fiscalía y al juez para que pueda examinar si corresponden las palabras del señor Albiol con la situación que tenemos documentada. Y lo otro que iba a decir es que aquí el problema es que estos discursos a nosotros nos parecen muy peligrosos. Hoy lo ha reproducido de una forma más moderada. Se agradece que el tono no sea exactamente el mismo, porque en otras ocasiones ha hablado de gentuza, de delincuentes. Hoy ha vuelto a decir que muchos de ellos son delincuentes, pero como le han preguntado a ustedes, no consta, a nosotros no nos consta eso, pero también tendrá él la posibilidad de defenderse si es así. Pero eso tiene consecuencias. Hoy mismo una de esas personas le han tenido que amputar un dedo porque precisamente no ha tenido una atención médica adecuada, porque ha estado bajo la lluvia, bajo el frío, es una persona con problemas mentales, que no ha tenido esa asistencia a la cual tenía derecho. A mí no me consta, pero como hemos pedido también que se aporte los informes de los servicios sociales, veremos si realmente la actuación fue como dice el alcalde o no. Igual resulta que sí. Nosotros consideramos que no. Muchas gracias. Disculpa y una última cosa. Sí, breve, por favor. Una última cosa. Estaría bien que explicara al señor Albiol por qué decidió cerrar el albergue, que la ley de bases de régimen local y exige que todos los ayuntamientos tengan unos recursos mínimos de asistencia en casos de emergencia, y en el caso de Badalona, a pesar de que el año pasado había superávit de 78 millones, se cerró el albergue, que era un recurso municipal, y por eso ahora Badalona no tiene esos recursos de emergencia. Pues señor Asens, eurodiputado de Comuns, muchísimas gracias. Este es un programa en el que precisamente lo que queremos es que cada una de las partes exponga su versión. La de usted ha quedado clara y la de Albiol también, pero vamos a permitir que Xavier García Albiol, gracias señor Asens, que Xavier García Albiol responda. Vamos a ver, en relación por el final, el albergue, ¿por qué lo tenemos cerrado? Muy sencillo, porque ese albergue lo abrí yo en el año 2020 cuando fui alcalde, cuando me echaron. Lo dejaron tal cual estaba, sin actualizar los servicios y sin mantenimiento, y cuando llegué en el año 2023 tenía la luz pinchada, el albergue tenía la luz pinchada, el agua pinchado y las instalaciones no reunían los requisitos. Por tanto, se me recomendó desde los servicios técnicos que se cerrara, que se hiciera un nuevo proyecto, y en eso estamos. Señor Albiol, en otras fechas navideñas hablábamos con usted de la decoración de la ciudad, del tamaño de su árbol de Navidad, etcétera. Es una pena que este año tengamos que estar hablando de esta situación. En cualquier caso, te agradezco enormemente que hayas estado aquí para dar explicaciones. Y bueno, has contado tu versión, Jaume Asens ha contado la suya. Veremos efectivamente veremos las pruebas y veremos quién tiene razón. En cualquier caso, mil gracias, Xavier García Albiol, y feliz Navidad.